presentes y a los que nos estén viendo y escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga, los abrace con su presencia y que por medio de la palabra podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que está vivo, creemos que la casa está siendo edificada de manera espiritual. Todos los que nos hemos acercado, nos acercamos creyendo que hay Dios. Amén. Y que quiere bendecir a nuestras familias. Por eso hace muchísimos años el Señor nos dio una palabra y esa palabra vino justamente para hacernos entender que Él es la roca y que nosotros tenemos que estar posicionados sobre esa roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él va a edificar no solo nuestra vida, no está edificando solamente a la iglesia, sino que realmente está muy, pero muy interesado en poder edificar a nuestras familias, a nuestro hogar, a todo lo que forma parte de nuestro oikos. Esa es una palabra griega que incluye todo lo que me pertenece. Yo digo amén. Todo lo que me pertenece, el Señor lo abraza y lo quiere bendecir. Y nosotros tenemos que estar atentos. Habíamos aperturado este ciclo a través de la mesa del Señor, hablando sobre la importancia de creer y de confiar en todas las promesas que Él nos ha dado y de anunciar al Señor hasta que Él venga. Y eso será pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y la realidad es que también esa mesa hermosa, en donde el pan, donde el vino, que representan el cuerpo y la sangre del Señor, pero que también representa la fortaleza, el pan que es Jesús, que descendió del cielo para cada uno de nosotros, y el vino que también representa el gozo que la iglesia tiene que tener hasta que el Señor venga. La Biblia menciona que estamos metidos en una obra de perfeccionamiento. Eso tiene que alegrarnos, eso tiene que sacarnos una sonrisa, eso tiene que traer seguridad a nuestro espíritu, cuanto más a nuestra alma que está siendo renovada, pero también tenemos que entender que eso se dará teniendo en cuenta que el que ha de venir vendrá, porque Él comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a finalizar. Hay un principio, pero también hay un fin. Hemos iniciado nuestra vida espiritual, hemos entendido que hay salvación en el nombre de Jesús. Él nos ha concedido poder ser parte de la iglesia amada con la que Él se quiere casar. Nosotros hemos creído que habrá un arrebatamiento de esa iglesia porque tiene que darse las bodas que ya están listas. Pero hay que tener paciencia, una paciencia espiritual. No es una paciencia natural, porque la paciencia natural desfallece, disminuye, es efímera, se corta. Pero la paciencia que viene de parte del Señor nos hace permanecer firmes en las promesas que Él nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis amados hermanos, no podemos estar dormidos, no podemos dejar de velar. Todo esto el Señor nos venía ministrando. Y que como eso va a ocurrir, como Él va a venir a levantar a su iglesia, lo que quiere es que nosotros, cuando eso acontezca, Él nos encuentre con fe, aferrados a Cristo, aferrados a su palabra, trabajando en nuestras familias, ordenándonos, poniéndonos a cuenta, volviendo a Dios si es necesario, retomando el camino. Hay un proceso de arrepentimiento, hay un proceso, una metanoia, hay un cambio de pensamiento que el Señor está efectuando en este tiempo final para que nosotros podamos estar exactamente en el lugar en el que tenemos que estar. La Biblia dice que el Señor nos encuentre haciendo así, haciendo lo que Él nos mandó hacer. Y claramente, para eso se necesita fe. Pero así como hay una obra de perfeccionamiento, también tenemos que reconocer, tenemos que identificar que hay enemigos de ese perfeccionamiento y que nosotros los tenemos que tener en cuenta. Tuvimos una primera parte, tuvimos una segunda parte y hoy vamos a concluir ese tiempo de ministración en donde el Señor, tengo por seguro, que va a perfeccionarnos. Yo digo amén. Él va a finalizar su obra y para eso Él está poniendo un panorama.
Él está dejándose proyectar. La palabra viene a ministrarnos de forma completa y tenemos que entender que esos enemigos el Señor los vencerá. Nosotros lo tenemos que reconocer, nuestra familia lo tiene que reconocer y entonces, entendiendo que hay un perfeccionamiento, pero que también hay enemigos, vamos a poder concluir la carrera y ser victoriosos en su nombre. El título del mensaje entonces es Enemigos del perfeccionamiento y esta es la tercera parte para los que anotan. Pero vamos a recordar simplemente todo lo que Él ha hecho, pero también lo que Él está haciendo hoy, pero también lo que Él hará, porque siempre Él está haciendo algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que el enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás el diablo, él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Lo tenemos que tener en cuenta. No es algo menor. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta, según San Juan en el capítulo 10, en el verso 10, es que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Eso no lo puede detener ninguna obra. Los que estamos en las manos del Señor, estamos seguros. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Somos sus hijos. Hay un sello en nosotros. El sello del Espíritu Santo para el día de la redención. Todos los que hemos creído en el Señor somos salvados. Estamos siendo salvos y Él seguirá salvándonos y seguirá peleando por nosotros contra nuestros enemigos. Y en ocasiones, en el camino, aún nos hará entender que Él adereza mesa delante de esos enemigos, para que estemos tranquilos, para que estemos seguros, para que haya paz de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero los que estamos ávidos, los que estamos despiertos, aunque muchas veces las situaciones se tornan difíciles, límites, es más, hay crisis, pero de todos esos lugares el Señor hace un acompañamiento. Hay un cuidado, porque estamos bajo la sombra del Señor, bajo el cuidado del Altísimo. Pero tenemos que reconocer algunas cosas. A modo de introducción simplemente, la Biblia al día, los 3 pasajes que voy a leer, los voy a leer en esta versión. Número 1, 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice así, con respecto a entender que hay enemigos del perfeccionamiento, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hay métodos que utiliza Satanás y que solamente pueden reconocerse bajo la luz de la palabra. Solamente pueden identificarse con un discernimiento espiritual, porque si no los vamos a poner en la misma línea de nuestros pensamientos. Pero dice la Biblia, dice su palabra, dice el Espíritu Santo de nosotros que no ignoramos sus artimañas. ¿Cuántos levantan sus manos y hoy en el nombre de Jesús proclamamos que no ignoramos sus artimañas? Estamos atentos, entendemos que hay un enemigo, entendemos que hay guerra, entendemos que hay batalla. Pero Él pelea por nosotros, mis amados. Él pelea por nosotros y una de las maneras en las que Él pelea por nosotros es poniendo la revelación de su palabra, para que podamos entender y no tener una vida mística, una vida simplemente en donde muchas veces somos espiritualosos, sino que conocemos la palabra y nos esforzamos por ponerla en práctica. Sí, fallamos, sí, erramos, sí, pecamos, claramente, pero no invalidamos que hay un trono de la gracia, un trono del Espíritu Santo donde los hijos se pueden acercar con confianza. Y entender que el enemigo, que el Señor lo reprenda, no tiene poder alguno sobre los que son de Cristo. Y yo digo amén. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: practicad el dominio propio y manteneos alertas. Vuestro enemigo el diablo ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Una vez más, Cristo, su palabra, el Espíritu Santo, alertándonos, que estemos atentos, que estemos despiertos, que la bendición de Dios está sobre nosotros,
que la bendición de Dios está sobre esta congregación. Mi amado hermano, la bendición de Dios está en tu casa y está en mi casa. Y yo digo amén. Pero la realidad es que tenemos que estar atentos, alertas, practicar el dominio propio. Lo conocemos. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que practicar, porque la realidad es que como Satanás es imitador, también dice que es un león rugiente que busca a quien devorar. Pero nosotros estamos bajo el cuidado del león de Judá, de aquel que va a volver rugiendo, ya no como cordero, sino como león. Ese es Jesús, ese es nuestro Salvador, ese es el que está por sobre toda potestad y sobre todo gobierno, es el que está por encima de las regiones celestes, es el que pelea con poder y con gran gloria para guardarnos, es el que se metió dentro de nosotros y habita por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender que el cuerpo está sujeto a corrupción, pero todos aquellos que se sujetan y se ponen bajo la sombra de la palabra y del Espíritu Santo, justamente esas obras darán vida y darán paz. Efesios capítulo 6, verso 11. Continuamos ahí en la Biblia al día. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Miren cómo la Escritura menciona, recuerda una y otra vez el posicionamiento que tiene que tener el creyente, que no se puede distraer, que no puede manejarse livianamente. No podemos, como familias, pasar por alto lo que está aconteciendo y mucho más en el tiempo final. ¿Por qué? Porque dice que el tiempo final va a ser como el tiempo del principio. Y en el principio lo que operaba de una forma muy fuerte, y cuando hablo del principio también estoy hablando de la primera venida del Señor, donde había turbulencia, donde el Hijo de Dios venía a establecer el reino de los cielos y había manifestaciones satánicas, manifestaciones contrarias. El mundo estaba en turbulencia. Por eso, la definición entre salir del reino y lo que Jesús quería establecer tenía que ver con el arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hablaba de si Jesús representa al reino de los cielos. Entonces, en el tiempo final, la iglesia tiene que transitar, rogarle al Señor, pedirle al Espíritu Santo, transitar en un tiempo de arrepentimiento. En un tiempo donde, sí, la gracia es mayor, pero también la potencia, la fuerza del reino contrario que el Señor reprenda, está más vigente que nunca y nosotros tenemos que salirnos de ese lugar, aprovechando que hay un espíritu superior, el Espíritu del Señor, porque Él está volviendo. Y así como aconteció en su primera venida, así va a acontecer en la segunda venida del Señor. Va a haber salvación, va a haber gracia, va a haber manifestaciones. El Señor está operando liberación en los hijos, porque un día también habrá una liberación final, el levantamiento de aquellos que han creído en Él. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a finalizar. Pero también parte de esa obra de perfeccionamiento tiene que ver con reconocer que hay enemigos, porque si no los reconocemos es como pelear contra un enemigo invisible. Siempre nos están haciendo daño y no sabemos de dónde vienen los ataques. Pero bendito sea Dios, que Él está trayendo la revelación, que Él nos está iluminando, que nos está haciendo entender un poco más para salir de todos esos lugares en donde muchas veces hay oscuridad. Por eso dice que tenemos que aferrarnos de la palabra, que es la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que en estos tiempos proféticos finales alumbran en lugares oscuros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene a salvarnos. El Señor viene a salvarnos. El Señor viene con salvación.
Amén. Miren, entre muchas de las áreas que están siendo atacadas como enemigos que se levantan en nuestra vida, en nuestra congregación, en las familias, tienen que ver, hablábamos, con la perseverancia, con la constancia y con la permanencia. Contra eso, o mejor dicho, en esos lugares tenemos que poner nuestra mirada para que no haya doble ánimo, para que lleguemos hasta el fin, para que podamos entender que la paciencia del Señor es la que nos da fuerzas para entender que todo el trabajo que nosotros llevamos adelante no es en vano, porque los ataques espirituales vienen a la mente trastocando aquello que un día se estableció en nuestros corazones. Yo lo vengo hablando hace muchísimos años, que hay estructuras de pensamientos que quieren desarticularse. Y lo que un día para nosotros era de alta estima, por no entender que estos enemigos se levantan, insisto, permanencia, perseverancia y constancia son justamente aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque cuando no hay eso, ahí hubo un ataque. Luego hablábamos de que hay un montón de cuestiones que necesitan ser perfeccionadas, y hablábamos de la alabanza necesita ser perfeccionada, hablábamos que la obediencia necesita ser perfeccionada, hablábamos que la unidad necesita ser perfeccionada, y las tenemos que tener en cuenta, pero para que eso ocurra, para que sea efectivo, tiene que haber perseverancia, constancia, permanencia en todas las cosas. Porque hay un enemigo de nuestras almas que sabe muy bien cómo hacer la tarea. Se le asignó una tarea. Y dice la Biblia y deja un registro que cuando quiso tentar al Señor, y claramente el Señor no puede ser tentado, quiso probar al Señor y claramente el Señor no puede ser probado. Pero aún el atrevido se acercó queriendo hacer esa obra, ¿cómo no la va a querer hacer con nosotros? Tenemos que tenerlo presente. Y deja un registro la Escritura en ese pasaje, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y dice que Él resistió, y resistió con la palabra. ¿Con qué resistió? Con la palabra. Y dice la Biblia que el diablo lo dejó por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se iba a quedar tranquilo porque tiene una delegación, tiene un trabajo, tiene una asignación el enemigo, que el Señor lo reprenda. Por eso nosotros tenemos que resistir, por eso tenemos que identificar, por eso tenemos que limpiarnos, tiene que ser una obra del Espíritu Santo. Por eso en esta noche vamos a aprovechar que la presencia de Dios está con nosotros y vamos a decirle: Señor, por favor, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser la hora, hoy es el tiempo de salvación para cada uno de nosotros. Tiene que ser hoy. Entre muchas de las áreas que son atacadas, hay tres que quiero mencionar y que son cruciales en el creyente, en la iglesia, en las familias, que hay que tener en cuenta, que nosotros las tenemos bien presentes, porque son bases, porque son cimientos, porque justamente es lo que le dio un inicio a nuestra vida espiritual. Pero justamente por tenerlas como algo cotidiano, muchas veces no las reforzamos. Y son las áreas que más tenemos que tener en cuenta. Y el trajín, las tareas, el servicio, el ministerio, un montón de cosas toman lugar. Los afanes de esta vida, nuestras carnalidades, nuestros pensamientos que se disipan, le restan importancia a estas tres cuestiones que son cruciales. Siempre lo fueron, pero en este tiempo final, en el tiempo en el que la iglesia va a ser levantada, tienen que estar más presentes que nunca, porque el enemigo del perfeccionamiento las ataca para que justamente nosotros estemos sin cobertura, sin el cuidado, a la intemperie. Y claramente eso es peligroso para nosotros, peligroso para nuestra familia y cuanto más para la iglesia.
Una de ellas, una de esas áreas es la palabra. La palabra. La Escritura dice que todas las cosas pasarán, pero lo único que no pasa es la palabra. ¿Cómo está siendo nuestra relación con la palabra? Pero estoy hablando de algo serio. Porque donde no está la palabra hay debilitamiento. Donde no está la palabra vienen otras palabras. Donde nuestro oído no está siendo sensible a la palabra, justamente se arma toda una estructura para que otras palabras tomen lugar. Para que otras palabras ingresen a nuestros corazones. Y dice que tal es el pensamiento del corazón, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Lo que se mete en nuestros corazones es lo que luego vamos a hacer. Por eso el Señor tiene que extirpar todo pensamiento contrario a la palabra. Por eso dice que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo y a su palabra. No llevemos nuestros pensamientos cautivos a otros lugares. Nosotros mismos muchas veces nos auto-boicoteamos. Llevamos todos nuestros pensamientos a lugares donde no son convenientes. Y la Escritura nos insta a que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos, que se encierren, que se queden ahí. No importa, que queden presos en la palabra, porque no nos va a hacer daño. Nos va a dar vida y nos va a dar paz. ¿Hay algún área de nuestras vidas, de nuestras familias, de la iglesia en donde no haya paz? Falta la palabra. Falta la palabra. Falta la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que tenemos que hacer, mis amados, familias del Señor. Tenemos que reconocer que necesitamos la palabra. No hay una vida en Dios, no es real, si no está la palabra. Porque la palabra es lo único que permanece. La fe un día va a terminar. La esperanza también. La palabra no. Si queremos permanecer en vida y paz, tenemos que permanecer en la palabra. ¿Cómo está siendo tu vida? Reflexionemos. ¿Cómo está siendo nuestra vida con la palabra? No, yo leo el graph que suben, pastor, toda la semana. Ahí lo suben en el Facebook, está buenísimo. Eso es estar raquíticos espirituales. No hay sostén. Vivimos una vida por inercia. Si no está la palabra, no hay guía. No la hay. Y pasa que no tengo tiempo. Bueno, tenemos que empezar a hacernos tiempo. Un capítulo de la Escritura, creo que aproximadamente como un promedio, lo leemos en 4 minutos. 4 minutos, ¿me escuchan? Y si yo preguntaba, porque eso estudiaba los promedios de lo que se tarda en leer, porque uno necesita muchas veces comprimir los tiempos. Están 4 minutos, un capítulo. Si tuviésemos que preguntar cuánto hace que no leemos un capítulo completo, ahí podemos identificar el porqué de las situaciones que muchas veces nos acontecen. No está la palabra, no está Cristo. Sí está el servicio, sí está la alabanza. La alabanza, bien explicaba nuestro hermano, la adoración es otra cosa. La alabanza está dentro de la adoración, pero no es el todo. Nuestra vida es una vida de adoración. ¿Hacia dónde iremos si no está la palabra? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Otras palabras encontramos en cualquier sitio, pero palabras de vida eterna solo en Jesús. Solo en el Señor. Y esa es un área atacada. Nosotros muchas veces estamos tranquilos porque no leemos la palabra, porque más o menos, y bueno, sí, tampoco es que. Pero estamos deteriorados. Y en algún punto lo sabemos, lo entendemos. Pero miren cuál grande es el ataque que no podemos romper ese ciclo.
Y pasan los días, y pasan los meses, y nos conformamos con venir y escuchar que no es poco, claramente. No estoy disminuyendo el valor que tiene lo que nosotros estamos haciendo, porque ahora lo voy a mencionar. Pero todo es con base en la palabra. Si no está la palabra, el enemigo está instalado en ese terreno. Lo usurpó. Es tuyo el territorio, pero está usurpado. Hay que llamar a gendarmería, a la policía, al ejército, a la PAN, bueno, no sé si se llama así, a la aeroportuaria, la policía aeroportuaria. Porque alguien tiene que hacerlo. El Señor lo va a hacer por nosotros. El Señor va a poner un espíritu para que nosotros seamos despertados. Despertados. Amén. Número 2, la oración. Lo mismo. Lo mismo. Vuelvo a la carga. No estoy diciendo que esté mal lo que yo voy a mencionar, pero nos hemos acostumbrado a creer que eso es orar a Dios. La oración de la comida no es una oración a Dios. ¿Se entiende lo que es una oración? Pero no es una oración en donde mi comunión es con el Señor. Y la oración dice que necesita ser perfeccionada. No se vaya muy lejos. Vaya a ese pasaje donde la Escritura menciona que los discípulos le pidieron que Jesús les enseñe a orar. Y deténgase en cada palabra, porque esa es la oración perfecta. Porque desde ese lugar se extraen las situaciones en las que nosotros tenemos que estar. Ahí ingresa la gratitud, ahí está la comunión, ahí está el glorificar a Dios, ahí está el reconocer la salvación, ahí está todo. Y la comida oramos para que el Señor nos guarde de las contaminaciones, porque la comida que viene de la tierra, que está corrupta, tiene contaminaciones, para que no nos haga daño. Ahora, si nos comemos 5 chorizos a la pomarola, dele un poco más a la oración, porque esa no te va a cubrir de nada. Señor, libra de toda contaminación, y ahí entramos. No. Otra que enemigo. Y las otras oraciones, la de la noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces. Sí, es real, claramente, pero va un poco más allá la oración y nosotros estamos debilitados en esa área. Nos hemos acostumbrado a estar debajo de la mesa, donde comúnmente están los perros, donde se comen las migajas, cuando fuimos destinados a sentarnos a la mesa y comer del pan, porque el pan, dijo Jesús, es para los hijos. Amén. La oración. ¿Cómo está siendo nuestro nivel de oración? ¿Creció? ¿Avanzó? ¿Se deterioró? ¿Lo dejamos de lado? Lo tenemos que tener presente. Miren las áreas que estoy mencionando. Que son las bases del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Todos, ninguno está ajeno. Hasta el que vino hoy por primera vez entiende esto. Pero necesita ser perfeccionado. No se puede quedar en el mismo lugar. Y por último, no menor,
congregarnos. Algo tan simple, algo que debería ser una asignatura aprobada en el creyente. Algo que no se puede detener. Miren, hagan el cálculo de todos los días que trabaja y aun cuando te toca el sábado, ni hablar el domingo y las horas que te ponen de más contra las horas en que nos congregamos. Y a veces no cumplimos los 8 cultos, 2 horas al mes, porque siempre hay algo más importante. El enemigo usurpando. Y claramente hay salvedades. Trabajos, salud. Todas las demás, no para mí, para el Señor. Son excusas. Son excusas. No, pastor, pero usted porque cuando tenga un poco de tiempo nos sentamos y hablamos. Yo también me puse bolsas en los zapatos y me tomé 3 colectivos. Y el culto era a las 6 y yo me iba a las 4. Y el culto terminaba a las 9 y yo me quedaba hasta la 1. Yo sé de lo que le estoy hablando. A 15 kilómetros de la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Porque no hay un mejor lugar que estar en su presencia. No hay un mejor lugar. No lo hay. A las puertas, decía el salmista cuando no podía congregarse, a las puertas solamente, perseguido por los enemigos. ¿Qué daría yo por estar aunque sea a las puertas? Y ¿saben qué? Eso nos acontece cuando hay aflicción, cuando hay un deterioro, porque el Señor mismo es el que está poniendo en nosotros de su espíritu, para que nosotros añoremos lo maravilloso de lo que acontece estando en este lugar. Y muchas veces no les damos el valor que realmente tiene. No soy ningún héroe. Estoy diciendo algo verídico. En mis años de creyente, una vez sola falté al culto. Y claro, si la iglesia la tiene usted, pastor. No. En mi vida como discípulo, como creyente. Es más, en este lugar falté. Porque me operaron un sábado y la verdad no podía caminar. Y mi señora me ató. Y yo le doy gracias al Señor porque la palabra es verdad. La palabra se cumple. Una cosa le he demandado al Señor. Esa buscaré. Estar todos los días en la casa de Dios. Para inquirir, para disfrutar, para estar en su presencia. Sí que es real. ¿Se lo pediste? ¿Se lo pediste al Señor? ¿Qué? Yo le pedí un coche en mi casa, un buen trabajo, cosas que están bien. ¿Le pediste poder estar todos los días en su presencia? Si dice que todo lo que le pidamos al Padre conforme su voluntad, Él lo va a cumplir. ¿Se lo pediste? ¿Vieron que tienen que ser reforzadas estas estacas? Y usted me dice, pastor, otra vez nosotros estamos acá, pero yo tengo que exhortar a los que están para que no dejen de hacerlo. Número 1, en el tiempo profético dice que lo único que va a salvarnos es la palabra. El que esté en la palabra, ese será levantado. Con respecto a la oración, dice que tenemos que velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar. Todos versículos bíblicos en el orden escatológico y profético que necesitamos. Esto es hoy. Fue siempre, pero hoy más que nunca. Y Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
¿Cuánto más? Sabiendo que aquel día se acerca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay cosas que habrá que dejar. Porque serán más importantes. Porque será más importante poder congregarnos que poder hacer cualquier otra cosa. Pastor, entonces vaya a laburar usted por mí. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tiene que ser reforzada la palabra, la oración y congregarnos. Y el Señor, que es mi Señor y que es tu Señor, que es mi Salvador, que es tu Salvador, cumplirá su propósito en mí, en ustedes. Hay una demanda. ¿Cuáles serán los pedidos? Si no está la palabra, vamos a pedir conforme nuestro corazón. Si no está la oración, va a ser carnal el pedido, porque dice que pedimos mal para nuestros deleites. Y si no nos congregamos, no hay edificación espiritual. No la hay. ¿De dónde? ¿De qué? No, el trabajo está afuera. Sí. Bueno, hacelo. Pero eso no invalida lo que ocurre en este lugar, lo que ocurre en una casa. Eso es como decir, y bueno, vamos a vivir las 24 horas fuera de casa. No volvamos. ¿Qué hay de importante en casa? Es ilógico. En mi casa está mi familia. ¿Cuántos saben que nosotros somos la familia de Dios? En mi casa está mi familia, están mis hermanos. De la misma forma que en mi hogar está mi familia, están mis hermanos. La palabra, la oración, congregarnos. El enemigo está atacando, el Señor lo reprenda. Pero nosotros hoy nos decidimos, Señor, volver a la palabra, volver a la oración, volver a congregarnos, porque el congregarnos es en su nombre. Si no nos congregamos, nosotros no estamos teniendo en cuenta el encuentro con el Señor. No es venir a la iglesia solamente. Es venir a congregarnos, a ser uno con el Señor, a ser uno con mi hermano. Sí, que es cascarrabia, que es enojón, que muchas veces no es lo que nosotros esperamos. Recuerden siempre estamos a mano, porque hay otro que tampoco nos banca, no nos quiere mucho, pero nos estamos perfeccionando. Y este es el lugar, no, yo no me meto en nada, yo llego, vengo, hago lo que tengo que hacer y me voy a mi casa. Está mal. Está siendo atacado por el enemigo en el área de la unidad con tus hermanos, donde hay bendición y vida eterna. La palabra, la oración, congregarnos. Va a haber una salida de esta tierra de parte de la iglesia, de la misma forma que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Siempre recuerden esa figura. De la misma manera, la iglesia va a ser sacada y va a ser liberada. En aquel momento fue con Moisés, que es una cristofanía, que es una figura de Cristo. Nosotros hoy, por Cristo mismo, va a ser por casas. Tenemos que estar en el lugar correcto. Va a haber indicaciones específicas de parte del Señor. Y nosotros tenemos que enfrentar a Faraón, pero ir de parte del Señor para saber cómo manejarnos correctamente. Porque el Señor, en aquel tiempo, aún estando en Egipto, su pueblo, Él los cuidaba.
Dice que tinieblas cubría la tierra, pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, había luz, había provisión, había milagros. Y ellos tenían que adorar, y ellos tenían que celebrar al Señor. Y entonces muchas veces te vas a tener que parar de esa forma, delante del mundo mismo, delante del sistema, para decirle, el Señor me mandó a decirte en el orden espiritual que toda mi familia tiene que ir a adorar al Señor. Y Faraón va a decir, anda solo, porque eso es lo que ocurrió. Después búsquelo, yo por cuestiones de tiempo, porque quiero ministrar, quiero orar hoy por ustedes. Se tuvo que presentar. Te tenés que parar, mi amado hermano, te tenés que parar. En el nombre de Jesús, te tenés que posicionar. El Éxodo en el capítulo 10 hace esa referencia. Y Faraón le dijo, no, que vayan solo los hombres. Y Moisés dijo, no. También necesitan ir los jóvenes, los niños, la familia. Y Faraón le dijo, no. Es más, le dijo Moisés, tienen que ir nuestros ganados. Es más, vos nos tenés que dar para que nosotros podamos sacrificar y hacerle fiesta al Señor. ¿Me está escuchando bien? El que tenga oídos para oír, oiga al Señor y el Espíritu Santo nos haga entender. Hay enemigos que no quieren que nosotros adoremos en familia. Y el Señor viene con su palabra. No estemos tranquilos. Yo sé que quizás a alguno podrá parecerles fuerte, exigente. No lo sé, no es la intención. No te quedes tranquilo de estar solo o sola en este lugar sin tus hijos. No te quedes tranquilo. Posiciónate. El Señor te va a dar las fuerzas. No te quedes tranquilo. Anda a la palabra, anda a la oración. Seguí congregándote. Y un día los vas a ver venir. No te conformes, no estés tranquilo. Espiritualmente lo digo, si tu esposa o tu esposo no está, no estés tranquilo. La palabra, la oración, congrega, no estés tranquilo. No lo tomes como algo normal y bueno. No. No es normal en el orden espiritual. No es lo que Dios quiere. Bueno, vayan, pero los ganados todo que acá. No. Porque necesitamos darle ofrendas a nuestro Dios. Y si nosotros venimos sin nuestros animales, le dijo Moisés, si vamos a adorar y vamos a hacerle fiesta, ¿qué le ofreceremos a Jehová? ¿Nos presentaremos con las manos vacías? Eso es lo que nosotros venimos a hacer. A darle adoración a nuestro Señor, a hacerle fiesta. Y a tener la esperanza de que si momentáneamente alguno de mi familia todavía no está en el nombre del Señor, conforme uno ha creído, será salva tu casa. Así que yo te aliento, mi amado hermano, a que puedas levantarte en fe y entender lo que está aconteciendo. Se me fue el tiempo, pero vamos a orar en el nombre del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, y estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
y vamos a proclamar el nombre del Señor. Bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, dando grande y fuerte es el Señor. Alabado en el son de trompetas, compañero y arpa también. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.